Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro diplomado de desarrollo web full stack del 6D. Eh, este es un resumen ejecutivo de las clases del día 27 y 28 de febrero, ya que el día 27 no pudimos grabar y el 28 la grabación no quedó muy bien. Entonces, este resumen va a ser más corto que la clase, ya que pues, no, en la clase hacemos prácticas. Acá voy a hacer directamente a cubrir los temas que vimos, entonces será un poco más corto. Bueno, el tema que estuvimos trabajando estos 2 días fue el tema de las plataformas, el control de versiones y trabajo colaborativo. Entonces tenemos que el control de versiones es una forma de manejar todas las versiones que yo tengo de mi proyecto, de poder regresar a versiones previas, controlar quién hace los cambios, controlar cuáles cambios fueron hechos, cuándo fueron hechos. Si un cambio no da resultado, entonces volver a una versión previa, ¿cierto? Entonces, es muy importante eh, que veamos esto como una forma de poder avanzar en nuestro proyecto, guardar, guardar unos pantallazos, unos snapshots de mi proyecto y así estar seguros a la hora de entregar que mi proyecto esté bien, ¿cierto? Eh, tenemos que Para el control de versiones tenemos plataformas como Git, Subversion, Mercurial, CVS, eh, pero la más famosa pues es nuestra plataforma de Git, ¿cierto? Que esto fue creado por el mismo que desarrolló Linux, por Linux Torvalds, ¿sí? ¿Sí? Por Linux Torvalds, y pues él hacer precisamente, necesitaba un aplicativo para controlar las versiones de sus proyectos y desarrolló esto. A su vez tenemos unas plataformas de trabajo colaborativo como son GitHub, GitLab, Azure, GitKraken, Bitbucket y otras, ¿cierto? Estas plataformas nos sirven para conectar nuestros repositorios en Git, llevarlos a una nube, a un espacio en red y los podemos compartir con otras personas. A su vez, nos permiten compartir el proyecto, generarnos tareas. En Azure podemos hacer los dashboards del programa, del progreso del proyecto, bueno, entre otros. Nos permite también trabajar el proyecto en estas plataformas, ¿sí? Descargarlo, hacerlo más portable, ¿cierto? Entonces, sí, es una red social, por decirlo de alguna forma. Llamémoslo social coding. Es una red social de código donde podemos compartir con otras personas lo que estamos trabajando. Ok, continuamos. Entonces tenemos pues lo que ya hemos hablado, que Git es un control de versiones, GitHub es un social coding. ¿Y por qué vamos a ver estos en el curso? Porque son los más vistos, son los más utilizados. No quiere decir que los otros no sean tan buenos, no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente es uso. En algunas empresas usan GitHub, en otras GitLab, en otras Bitbucket, en otras usarán SourceTree, ¿sí? Ese es independiente. Listo. Una de las cosas que estamos viendo son los estados de mi proyecto. Entonces habíamos hablado que cuando yo estoy trabajando en mi máquina, es mi workspace, cuando estoy trabajando en mi espacio, en mi máquina, ahí es donde estoy en workspace. Cuando yo ya creo el repositorio y hago y adiciono estos elementos que he cambiado, los mando a un área que se llama el área staging area, que es como un área de preparación, por decirlo de alguna forma. Es un área de preparación y allí digamos que ya empieza a hacerse
un seguimiento de lo que yo estoy haciendo en mi proyecto, ¿cierto? Es como una puesta en escena, se podría decir. Y luego, en el staging area me va a decir, me va a mostrar qué cambios hay, ya estoy listo, una puesta en escena para llevarlo a mi repositorio. El repositorio ya es el snapshot, ya es como el guardado de la versión de mi proyecto, ¿cierto? Eso es cuando hacemos un commit, ya vamos a ver todos esos elementos, vamos a mi repositorio, pero sigo estando local en mi área de trabajo. Si yo hago un cambio acá, entonces él me va a decir, hay unos cambios que no se les ha hecho seguimiento, que no se han subido al repositorio local, ¿sí? También yo puedo pasar de mi workspace a mi repositorio local con un solo comando. Y viceversa, puedo devolverme, bien sea del área de preparación, del repositorio local o del repositorio remoto incluso. Ya hay un cuarto estado que es el repositorio remoto, ¿sí? Aquí es cuando yo ya estoy en GitHub, GitLab, GitKraken, bueno, cualquier otra de estas plataformas de social coding, ¿cierto? De esta red social de código. Entonces, es aquí cuando yo hago un push que yo envío lo que yo tengo en mi máquina y lo envío a mi repositorio remoto y ahí ya lo estoy compartiendo con los demás. También yo lo puedo descargar en cualquier otra parte o otras personas pueden descargarlo. ¿Correcto? Bueno, vamos a hablar un poquito de los flujos de trabajos de Git, ¿cierto? Entonces, el flujo de trabajo en Git es una recomendación de cómo se debe usar Git para sacarle pues, como el mayor provecho y para hacerlo muy productivo, ¿cierto? Hay muchas formas de trabajar, las empresas tienen sus maneras, ¿cierto? Es importante saber que el flujo de trabajo depende del tamaño del proyecto, del tamaño del equipo, de si se hace fácil o no encontrar errores, si genera, digamos, como si genera digamos, dificultades al equipo, entonces no es un flujo más adecuado, ¿cierto? Es decir, la idea es que se pueda trabajar de la mejor forma. Yo les voy a dejar por acá, miren esta, les voy a dejar en el chat, les voy a dejar esta paginita. Acá si ustedes entran aquí a Aprender Git, entonces acá van a hablar un poquito también de algunos comandos, es particular que sea pues patrocinado por Bitbucket, así no estamos usando Bitbucket, pero bueno, tenemos aquí comandos de Git, pero pueden, los que quieran profundizar en el tema de flujos de trabajo, acá está como toda la información de que una lecturita cortica, un blogcito de cómo es lo ideal, es la forma más ideal para trabajar con Git, ¿cierto? Nos hacen recomendaciones, nos ponen un ejemplo y hay muchos flujos de trabajo, ¿cierto? Entonces hay flujos de trabajo centralizados, de rama de función, pueden recorrer estas pestañitas, ¿cierto? Vámonos, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar más que todo en esta, ¿sí? Porque es como la más común, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden darle una leidita a las otras ramitas a ver cómo les va, ¿cierto? Entonces, como les decía, vea, la descentralizado, entonces aquí nos explica que es un flujo de trabajo centralizado, ¿sí? Las de función, ¿cierto? Por aquí nos están hablando un poquito del flujo de trabajo de rama de función, en qué consiste, ¿cierto? Es más o menos como todo lo mismo. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito más adelantaditos y vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento de los flujos de trabajo. Yo les voy a hacer un resumencito, pero quien quiera profundizar en el tema, acá va a encontrar toda la información que necesita. Básicamente, o sea, en forma global tenemos una rama principal que se llama la master o la main. Ya ahorita vamos a identificar el por qué se llama master o main. Depende pues obviamente del tema social.
En Git se llama master, pero después la transformaremos en main, y en GitHub se llama main. Bueno, entonces tenemos una rama principal, ¿cierto? Donde ustedes van viendo que tengo la versión 0.1, aquí cuando hago un primer merge tengo una versión 0.2, y acá cuando hago una fusión grande tengo una versión 1.0. Ok, entonces hay una bolita rojita que ven acá. Este es lo que llamamos un hotfix, es cuando digamos que hay que hacer un arreglo rápido, ¿cierto? Un arreglo rápido de mi proyecto. Por eso mira que lo que cambia es de la versión 0.1 a la versión 0.02. Mantenemos la misma versión principal, solamente que hubo un cambio pequeño, ¿cierto? Esta es simplemente una rama que se hace para hacer un arreglo pequeño que no es muy crítico en el proyecto. También tenemos una rama morada, que es la rama de nuestro desarrollador, de la persona que está encargada. Entonces recuerden que nosotros no trabajamos en la rama principal, sino que trabajamos en unas ramas asignadas a nosotros para que podamos hacer todos los cambios que queramos sin que el proyecto se caiga, sin que haya problemas en el proyecto. Vamos a hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces esta sería nuestra rama, es aquí donde nosotros trabajamos. En esta principal nosotros no trabajamos, a menos pues de que yo sea el único en el proyecto, ¿cierto? No tiene sentido pues como sacar muchas ramas si yo soy el único, pero si yo estoy solo también podría sacar otras ramas y trabajar en ellas y no hay problema. Bueno, depende, ¿cierto? Si el proyecto está lanzado, pues sí tendría que trabajar en ramas, en una ramita a un lado. Si el proyecto no está lanzado, pues puedo trabajar directamente en la principal, pero bueno, recuerden que lo ideal es no trabajar en la principal, sino trabajar en otras ramas para hacer pruebas antes de generarle una fusión. Entonces en esta rama moradita yo voy a trabajar, es mi rama, es la rama, ¿cómo se llama? Como el equipo quiera. Es la rama de Esteban, la rama de Juan, la rama de Natalia, la rama de Blanca, la rama de Camilo. Es la rama que es la rama del equipo 1, el equipo 2, el equipo beta, el alfa, ¿cierto? Las empresas pues ya o el trabajo del equipo define cómo se va a llamar esta rama. Lo importante es que es donde yo trabajo. Yo a esta rama le puedo sacar varias ramas también. Yo puedo tener varias tareas y a cada tarea le voy a sacar su rama. Y yo puedo tener, por ejemplo, acá tengo una tarea que no he terminado y por eso no se ha fusionado con mi rama, pero yo tenía una tarea aquí pequeña. Esta tarea terminó, funcionó y se fusiona con mi rama. Una vez yo vaya a hacer la fusión con otra rama, con la rama principal, entonces tengo pues, cuando yo digamos ya tengo suficiente, a ver, miremos esta rama release, cuando yo ya tengo suficiente material como para hacerle un merge a la rama principal, pero yo todavía voy a seguir trabajando en mi rama, ¿sí? Yo no voy a parar, genero una rama que sería el release, que ya tiene suficiente, una pila de trabajo grande, suficiente para hacerle una fusión con mi rama principal. Y observen que acá es cuando cambia la versión, ya no es la versión 0, sino la versión 1. Por eso acá hablamos de un cambio rápido, no cambiaba la versión principal, sino el segundo valor. Cuando tengo un cambio ya sustancial, entonces nuestra versión va a cambiar y mi rama de trabajo sigue estando ahí, ¿cierto? Básicamente ese es el flujo de trabajo que nosotros vamos generalmente a tener, ¿sí? Obviamente esto se vuelve más grande, esto no es así solo pues tan pequeñito, pero hay muchas ramas y hay unas pilas de trabajo, hay unos tableros de tareas y bueno, eso es parte del trabajo. Listo, vamos ahora sí a aterrizar un poquito todo esto. Vamos a crear una carpeta que la voy a llamar ejercicio Git. ¿Listo? En esta carpeta tengo tres opciones para abrir el Visual Studio. La primera opción es que doy clic derecho y le doy abrir con Visual Studio
y él me abre la carpeta en Visual Studio. Nosotros vamos a trabajar nuestros proyectos en Visual, en Visual Studio Code. Ya digamos que el de ayer pues vimos que sí teníamos acceso a este editor de código. Es indiferente es el editor de código que escojamos, simplemente tengo que pues escoges por gustos, ¿sí? Todos son válidos. Nosotros lo vamos a hacer porque es muy completo para el desarrollo web, tiene suficientes herramientas, es de fácil adquisición, ¿cierto? Tiene buen soporte, etc. Listo. Entonces, como les decía, la primera forma, clic derecho y le doy a abrir y me abre el archivo. Hay una segunda forma que yo le doy aquí archivo y busco abrir archivo y puedo, abrir carpeta, y puedo ir a buscar la carpeta y me abre. Y tenemos una tercera forma que simplemente cojo la carpeta, la arrastro y él me abre esa carpetica. Listo. Entonces ya tenemos nuestra carpeta abierta. Yo voy a crear un archivo nuevo. Entonces con esto puedo crear archivos nuevos, con esto puedo crear carpetas nuevas y listo. Hay que darle una exploradita a Visual. Recuerden que si yo tengo aquí en archivo, doy autoguardar, no voy a estar teniendo que guardar a cada rato con control S, él se va a guardar solo. Entonces voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar index.html. Para este momento no necesitamos hacer nada de HTML, solamente necesitamos, pues digamos, como hacer un archivito para trabajar. Voy a crear otro archivo y lo voy a llamar index. Y miren, si ustedes ponen HTML sale el simbolito HTML, si pongo CSS, miren, me sale el simbolito de CSS. Si pongo el de SAS, creo que es SCSS, sale el simbolito de SAS. Si pongo el de JavaScript, da JavaScript. Si pongo el de Python, me sale el de Python. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que mi Visual Studio me reconoce los diferentes lenguajes que quiero trabajar. Voy a hacer uno de index CSS y listo. Lo voy a dejar ahí, no le voy a hacer nada, lo voy a hacer. Bueno, miremos rápidamente. Acá tengo el explorador de mi proyecto. Tengo el explorador de mi proyecto. Ok, entonces acá en el explorador donde yo puedo ver todo el tema de mis proyectos. Acá puedo buscar algún elemento de mi proyecto. Este es el iconito para el debugging, para la depuración. Acá voy a encontrar extensiones y seguramente muchos de ustedes no tienen el Thunder Client, que es una extensioncita que yo instalé. Esta sirve mucho cuando vamos a hacer ensayos de la base de la conexión de la base de datos con el backend. Nos sirve mucho, es como muy parecido a Postman, entonces nos sirve para hacer estas pruebas, estas peticiones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero algunas extensiones que yo les recomiendo para lo que vamos a trabajar, que son muy útiles. A ustedes seguramente no les salen estos iconitos, pero eso es por una extensión que yo puse, porque realmente la extensioncita es bastante útil cuando el proyecto ya va creciendo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer una carpeta de controllers, entonces miren que me maneja un iconito para esa carpeta de controladores. Es algo más visual, ¿cierto? Es una ayuda visual. Si yo digo roads, de rutas, entonces una carpeta de rutas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo styles, mire que él me coge una carpeta como con el simbolito de CSS, ¿sí? Entonces, digamos como que es una forma visual de trabajar, me ayuda a distinguir mejor los archivos que tengo. Es una ayuda visual, no es si no lo quieren usar no hay problema, simplemente de nuevo es una ayuda de colores, de visualización mejor del proyecto. Ahora vamos a mirar las extensiones, entonces nos venimos para acá, miremos qué extensiones tengo yo por acá tengo unas que les voy a recomendar. Si ustedes tienen otras, bien, nos las pueden recomendar. Acá tenemos una que se llama CS Flexbox Cheat Sheet.
que ella generalmente es muy útil, nos va a mostrar, digamos, cuando estemos usando Flexbox, nos muestra, digamos, la disposición de cómo se vería, miren acá, cómo se vería nuestros contenedores según la propiedad que queramos utilizar. Entonces, digamos que es bien útil, esta se la recomiendo. Vamos a mirar solo las que vamos a usar a nuestro módulo. Esta es de Java, esta es de React, esta les puede servir cuando estén viendo React. Este me ayuda a codificar, ¿sí? Me va a ayudar a codificar React cuando yo lo cuando ustedes estén viendo React, ¿cierto? Es como una especie eh, ¿cómo se dice? Ayuda a predecir lo que estamos trabajando, ¿cierto? Bueno, eh, este es Lint. El día de ayer no les dije de este es Lint, ¿sí? Bueno, este no se lo dije ayer, pero lo pueden instalar. Este va a ser una herramienta más adelante, va a ser mucho más útil adelante. Este nos ayuda como a formatear el código, bien sea HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, ¿cierto? Él nos ayuda como a garantizar pues como que el código se vaya ajustando como al estilo de forma automática, ¿cierto? Nos va a ayudar bastante. eh, ¿Cómo se dice? En especial en JavaScript, para que el código esté eh, pues esté escrito correctamente, y nos va a servir mucho con Node, ¿cierto? Entonces les recomiendo que lo instalen también. Ayer no lo vi. Bueno, esto es de Java ya. Entonces yo les dije, este IntelliCode, este me va a servir también bastante. Este también me sirve de una forma predictiva, que como que estoy escribiendo. Lo mismo este IntelliCode API Usage, este también Usage Example, ¿sí? También digamos como que nos ayuda a la predicción de código. Yo estos los tengo instalados hace rato, entonces muchas veces los voy probando y se me quedan instalados, pero ellos no tienen problema entre sí. Este IntelliSense para CSS, eh, colocar las class names en HTML, entonces digamos que me ayuda a que este me va a ayudar, este IntelliSense for CSS en HTML, me va a ayudar como a completar las clasecitas cuando yo necesito poner alguna clasecita en HTML de CSS, cuando no lo va a hacer, digamos, externo. Él me ayuda como a autocompletar, ¿cierto? Porque recuerden que son espacios diferentes. Bueno, igual todavía no sabemos qué es una clase ni nada, pero nos va a ser muy útil esta extensión. Esta es una para JavaScript, ¿cierto? Esta también pues nos ayuda un poquito con el tema del autocompletado, digamos, algunos snippers, ¿sí? Entonces también los snippets son como unos, digamos, como la traducción es como retazos, ¿cierto? Como un recorte, ¿cierto? Entonces yo por ejemplo puedo poner int tab y él me va a sacar este elemento, ¿cierto? Me va a sacar esto, me ayuda como a autocompletar código rápidamente, ¿cierto? Bueno, esos son elementos que vamos a ir utilizando despacio. Muy importante, que vamos a usar, este live server, este sí lo vamos a necesitar porque este es como un mini servidorcito que vamos a tener nosotros para lanzar nuestra página y hacer pruebas en ellas. Este material icon themes, es el que yo les digo que es el que me genera los iconitos y de las carpeticas y de las extensiones, ¿cierto? Este sí va a ser muy útil, el Path Intelligence. Este nos va a servir bastante para buscar rutas de forma rápida, rutas que queramos introducir en nuestro código. Entonces de forma rápida nos va a ayudar.
Ese también va a ser muy útil, casos de PHP, unas pruebas que está haciendo. Este React les puede servir, también tiene unos snippets de PHP, de React, perdón, que les va a servir, como les digo, escriben esto y él nos va a completar algunos elementos. Acá, por ejemplo, miremos aquí un ejemplo que estén haciendo acá. Acá pueden ver los ejemplos. Listo. Este también, entonces él pone RSP y ese RSP me lanza todo este contenido, ¿cierto? Nos va a ayudar. Este Spanish Language Package, es decir, yo quiero que todo esto me salga en español, ¿cierto? Este Thunder Client es el que yo les digo, que es la extensioncita de estas, que nos va a servir como un Postman, ¿cierto? Parecido a Postman, para hacer esas pruebas que ustedes van a hacer más adelante. Bueno, esto es para View, listo. Esto si yo quiero, pues, para ver PDFs, listo. Esas son como las que vamos a tener como las recomendadas. Listo, vamos a cerrar todo esto. Y ahora sí, vamos a trabajar un poquito en Git. Bueno, yo les decía, si ustedes son de Nester Thunder, miren, es muy parecido a Postman para hacer unas peticiones a través de nuestro backend a la base de datos. Bueno, pero este lo van a ver más adelante en otros, en el módulo 1, 2, 3, como en el 4. ¿Sí? Bueno, entonces, para empezar a hacer nuestros ejercicios de Git, ¿sí? voy a cerrar mi explorador y simplemente vamos a hacer HTML5 y él me hace un autocompletado de lo básico de HTML. Listo. Ahora yo voy a poner por aquí, por ejemplo, un H1, no importa todavía saber qué es eso. Voy a poner, digamos, mi nombre y listo. Entonces ya tengo un cambio. Si yo les decía, si yo tengo este autoguardado, él se va a guardar solo. Si yo le quito ese autoguardado, cada cambio que yo haga, por ejemplo, solamente un renglón que dejé, miren, él me pone una bolita acá, me está diciendo todavía no has guardado. Entonces antes de si yo hice cambios, si lanzo mi proyecto y yo no veo los cambios, puede ser que no está guardado. Entonces yo le puedo decir guardar o le doy control S y él ya me va a lanzar con los cambios. ¿Ok? También, pero yo generalmente pues lo voy a dejar en autoguardado para no estar pensando mucho en eso. Eso tiene sus ventajas, pero también sus perjuicios, porque muchas veces uno se arrepiente de lo que hizo y pues, devolverse a veces es un poquito más difícil. Listo, entonces vamos a ¿qué? Vamos a bueno, y lo otro, el live server que yo les decía, yo me paro en HTML, clic derecho y acá me dice Open with Live Server. Cuando le digo Open with Live Server, se me abre una pestaña en mi navegador con mi proyecto, ¿cierto? Que dice Esteban, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno este Live Server? Que me va a permitir que cualquier cambio que yo vaya haciendo, siempre y cuando yo tenga el auto guardado, pues se va a reflejar de inmediato, sino cada vez que yo lo guarde se va a reflejar. Yo, por ejemplo, si yo pusiera un párrafo acá y dijera Loren por 10, solo 10 palabras, ¿sí? Entonces ese cambio lo voy a ver inmediatamente reflejado acá. Listo. Entonces este nos va a servir como un servidor. Voy a cerrar porque no lo vamos a monetizar. Y ya, voy a dejar eso así. Ahora, si yo necesito ir a mi terminal o a mi consola, pues ustedes ya saben que para trabajar Git yo puedo hacer varias cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar. Yo les decía algo que nos faltó, digamos que ya lo explicamos, que si yo necesito usar Visual Studio Code, entro aquí a la página de Visual Studio Code y simplemente lo instalo, siguiente. ¿Sí? Si yo necesito instalar Git en mi máquina, entro a la página de Git, le doy aquí descargar y instalo la versión que me sirve para mi computadora y le doy siguiente, ¿cierto? Le dan clic aquí to download, él les baja la versión que se adecue mejor a su computadora. Fíjense que sea, si su máquina es de 64 bits o de 32,
y listo, le dan siguiente, siguiente, siguiente y ya queda instalado Git. Y recuerden crear su perfil de GitHub, ¿cierto? Que todos tengamos un perfil en GitHub, ¿ok? Bueno, voy a dejar esto por aquí, listo. Ahora, yo necesito trabajar en Git, entonces tengo varias opciones. Cuando yo instalé Git, él me generó una consola que se llama Git GUI, otra consola que se llama Git Bash, y también puedo trabajar con mi consola del CDN, ¿cierto? Está el CMD, ¿sí? Entonces yo tengo una consolita que está la de Git Bash, tengo una consolita de Git GUI que sinceramente no me ha generado como la curiosidad usarla, pero también tiene su funcionalidad, seguramente. Tendría que investigar pues la funcionalidad, pero miren, es más o menos van a ver que es más o menos lo mismo. Miren, elementos sin estar listos, con cambios, elementos que se han cambiado, ¿cierto? Y acá voy escribiendo pues como las cositas. Es otra forma de ir viendo mi proyecto, mi repositorio, ¿cierto? Sirven para lo mismo. También tengo una consolita, a ver, miremosla acá, que no la habíamos visto, mejor que la veamos acá, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí en Git, ¿sí? Cuando yo instalo Git, él me instala la consola del Bash, la del GUI, también tengo una del CMD, ¿cierto? Me abrí por acá, ¿sí? O yo pues puedo ir directamente a los símbolos del sistema y ahí está, ¿cierto? Yo puedo escribir en mi lupita, aquí, puedo escribir CMD o símbolos del sistema y tengo otra consola, ¿cierto? Esta me salió por acá también, ¿sí o no? Entonces, todas me van a servir para trabajar Git sin ningún problema. Primer comando, Git, vamos a mirar la versión. Si yo doy Git menos version, me dice que la versión que yo tengo es la 2.39.2. También puedo decir Git menos v, que es la forma abreviada de decir menos version, y me dice lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar por acá, pero no voy a trabajar acá. Lo mismo acá, yo puedo decir Git menos version y me saca la versión, o Git menos v me saca la versión. Esta es otra terminal, otra consola que me sirve para trabajar. Tampoco la voy a usar, esta pues tampoco la vamos a utilizar. Miren acá, esto es otro proyecto viejo, alguna vez seguramente lo probé. Bueno, y vamos con esta que es la del Git Bash. Control más para ampliar si yo quiero, pongo Git menos version o Git menos b y me funciona. Esta vez pues no la voy a usar mucho porque la tengo integrada a mi Visual Studio, ¿ok? Yo le doy control ñ y él me saca la terminal. También podríamos aquí en el menú, sino que está un poquito grande, vamos a minimizar un poquito, ¿sí? Voy a cerrar acá, vamos a minimizar un poquito, ¿sí? Miren, yo acá puedo sacar mi terminal, ¿cierto? Nueva terminal, y él me abre esto, o control ñ, que es mi atajo. Entonces acá yo me doy cuenta qué terminal estoy usando. Vamos a volver a aumentar. Vamos a borrar esto. Acá yo me doy cuenta qué terminal estoy usando la Git Bash. Acá en el triangulito yo me puedo pasar a la PowerShell, a la Git Bash, ¿cierto? No hay ningún problema, la que les guste usar. PowerShell tiene menos colorcitos que la Git Bash, pero también es igual de útil, funciona de la misma manera. Voy a usar la Git Bash, la tengo predeterminada. Listo. Bueno, vamos a sacarla, control ñ. Voy a terminar estas otras terminales que no las quiero, me voy a quedar con una, listo.
Bueno, entonces, como habíamos hablado, yo también aquí puedo git, mi primer comando, menos versión. ¿Listo? Entonces ahí yo ya puedo ver la versión de git. Yo les voy a pasar este resumencito de comandos de git. No son todos, pero sí son, digamos, los que más podríamos llegar a usar. Listo. Yo les paso ese resumencito por si de pronto no se acuerdan de alguno. Ahí lo tienen, ¿cierto? Entonces vamos a mirar nuestro segundo comando. Entonces, para limpiar la consola, clear. Listo. Lo primero que debemos hacer es configurar nuestro proyecto, configurar el proyecto que vamos a trabajar. Entonces yo digo, vea, git config global, si lo quiero configurar de forma global en mi máquina. Si no lo quiero global sino local, le quito el global, user.name, ¿cierto? Entonces primero el nombre de usuario. Entonces digamos que estas configuraciones son para saber quién es el que está trabajando, en ese repositorio, ¿sí? De quién es ese repositorio, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga mi nombre de usuario, va a decir, ah, este es Esteban, el que está trabajando, el que trabajó este repositorio, ¿cierto? Entonces, digamos que es un poquito la personalización de nuestro repositorio. Y aquí pongo mi nombre de usuario. Listo. En mi caso sería signo 9, usted o el usuario que yo quiera escoger, y ustedes tienen el propio. Listo. Ahora le dan enter. Si no les pone problema, ya saben que funciona. Si les pone problema, hay que leer el error. Después de nombre de usuario, vamos a configurar el email. Entonces yo le pongo acá email y ustedes ponen mi correo, pues el correo que estén utilizando, @mail.com, ¿cierto? Entonces el correo que ustedes estén utilizando, ojalá pues sí, el correo con el que tienen registrado su GitHub, para que lo puedan conectar también, sería lo ideal. Listo, y después de su correo le dan enter, y si no le pone problema ya sabemos que funcionó bien, y después vamos a trabajar a colocar el password, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí git config global si lo quiero global, o sin el global si lo quiero local. Entonces, para que sea solamente para ese repositorio, vamos a eliminar ese global y ponemos user.password, ¿sí? Y ponemos la contraseña, mi contraseña secreta. Listo. Colocan la contraseña, enter, y lo mismo. Si no pone problema, él ya lo asume. Esa es la contraseña con la que van a trabajar estos repositorios. Listo. Esa es la configuración antes de trabajar, ¿cierto? Vamos a hablar de unos comanditos que no están, digamos, que no son de Git, pero que nos pueden servir, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué es manipulación? Bueno, vamos bueno, entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí mi explorador. Entonces, si yo quisiera crear una carpeta acá, o quisiera crear un proyecto o una carpeta en algún lado, recuerden, primero debo buscar la ruta, y luego puedo usar un comando que se llama mkdir, ¿sí? Y pongo el nombre de carpeta, de la carpeta que quiero, mi nueva carpeta, mi carpetica, listo. Y observe que como estoy en este directorio, él me crea esa carpeta acá, ¿cierto? Entonces es una forma de hacerlo. Si yo quisiera, voy a eliminar la carpeta porque no la necesito.
Otro comando es, por ejemplo, lo que yo decía. Bueno, voy a repetir la creación de la carpeta. Si yo estoy aquí en esta ruta y quisiera entrar a mi carpetica desde aquí, simplemente hago cd y pongo el nombre mi carpetica. Si la carpeta existe, él va a entrar. Miren que ya acá no solamente dice texto, preposiciones git, ya dice mi carpetica, entró a la carpetica. Si la carpeta no existe, pues te va a decir que hay un error. ¿Sí? cd otra, por ejemplo, miren, no existe, ¿cierto? Es clear. Si me quiero salir de mi carpetica, que estoy aquí en mi carpetica y yo no quiero trabajar ahí, sino aquí en ejercicios git, que es mi carpeta de proyecto, entonces hago cd punto y me salí, ya estoy otra vez en mi carpeta principal, ejercicios git, correcto. Otros comandos importantes son ls, que digamos que nos va a listar los directorios que tenemos. Entonces me dice, tiene mi carpetica y estos archivos. El pwd, ¿sí? Que me va a mostrar en dónde estoy, la ruta del directorio donde estoy. Ok, entonces ahora sí, vámonos con nuestros comandos de git. El primer comando de git que digamos que hicimos, pues, o que tenemos que hacer para crear un repositorio, porque hasta este momento solamente estoy configurado, no he creado ningún repositorio. Entonces el primer comando es git init, ¿cierto? Que me da el inicio de git init. Listo, entonces me dice, acabas de inicializar un repositorio, está vacío, pero ya está creado. Él me crea ese repositorio. Si yo vengo aquí a mi carpeta, ¿sí? Que es donde estoy haciendo el ejercicio, miren que yo veo mi carpetica, veo el index CSS y veo el index HTML, pero no veo nada de git. Si le pongo elementos ocultos, miren que ahí está el archivo de git, donde está toda la información de mi repositorio, ¿sí? Él está como una carpeta oculta. Listo, la voy a quitar. Bueno, continuamos. Entonces ya inicializamos nuestro repositorio. Nuestro siguiente comando es git status. Git status, digamos que me muestra el estado de mi working directory, me muestra los cambios que se han hecho, y que ya están listos y cuáles no están listos, ¿cierto? Que cuáles ya se han preparado y cuáles no. Volviendo a nuestra teoría, estamos en este momento acá. Si yo digo git status, él me va a decir que podemos pasar para acá o que ya está aquí, ¿cierto? O cuál es el estatus de mi proyecto. Te voy a decir git status, enter, y él me dice listo, ya. Estamos en la rama master, no se ha hecho ningún commit, ya tenemos unos archivos que no se le está haciendo seguimiento, que son el index CSS, el index HTML, y él me hace una recomendación de que yo quiero, de qué comando podría utilizar, ¿cierto? Bueno, entonces nuestro siguiente comando, bueno, también podemos decir git status -short, y él me saca lo mismo pero en una forma más resumida, ¿sí o no? Listo. Ahora vamos a ver nuestro segundo comando, ¿sí? Que sería el tercer comando, sería git add. Git add es el que me va a pasar mis elementos de mi workspace, de mi área de trabajo, de aquí a mi staging area, ¿cierto? Entonces tengo varias opciones de hacer eso, ¿cierto? Staging area, tengo varias opciones, ¿cierto? Entonces una es git add y el nombre del archivo. Se vuelve muy dispendioso cuando yo tengo muchos archivos, pero yo podría decir git add index.css, y observen que no me puso problema, o sea que estamos bien. Vamos a mirar el git status, y el git status me dice, vea, hay un archivo que se le puede hacer un commit, que ya está en el staging area, el index CSS está aquí, mientras que este otro no se le ha hecho seguimiento, que es el que todavía está aquí. Pero se vuelve muy dispendioso si ya tengo un montón de archivos, ¿cierto? Creemos otro, por ejemplo, creemos un index.js, listo. Y si yo hago
clear. Vamos a darle un git status. Va a cerrar este. Va a quedar acá. Vale, git status. Entonces él me va a decir, vean, estos dos no les está haciendo seguimiento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer clear. Entonces vamos a hacer otra. Por ejemplo, yo también puedo decir git add y lo puedo hacer global. Entonces puedo decir all o -a mayúscula es lo mismo. All, a mayúscula son lo mismo. Me va a subir todos los archivos. También podría decir git add punto. Y es lo mismo que -all, que -a. Y sí, son los tres lo mismo. No me puso problema, entonces está como bien. Git status. Y miren que ya todos están en el estado binario. Si lo hago archivo por archivo, me toca uno por uno. Si no, le hago el all o el punto y él me lo sube todos acá. Entonces estoy en ese lugar. ¿Sí? Clear. Ahora, luego de estar ahí, tenemos que hacer un commit. ¿Sí? El commit ya es como nuestro snapshot. Nuestro primer snapshot es pasar del staging area al repositorio local. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varias opciones. Voy a decir git commit. ¿Qué pasa si yo digo git commit? Pues miren lo que va a pasar. Este de pronto no lo vimos en clase. Yo les decía que a mí no me gusta hacerlo así porque entra uno a lo que yo llamo la zona fantasma. No es porque eso se llame así, es el nombre que yo le di. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo usé en mi vida me asustó. Entonces yo digo git commit y miren, él me saca una zona ahí toda rara, ¿cierto? Y entonces él me dice, por favor, ponga el mensaje. Entonces yo voy a decir, vea, voy a escribir el mensaje. Creamos el proyecto, un index de HTML, CSS y JS, ¿sí o no? Y yo estoy en esta zona. Siempre un commit debe llevar un comentario, un mensaje, porque así es la forma de saber qué cambio subo. El día de mañana otra persona coge el proyecto, mira esa versión del proyecto y sabe qué fue lo que pasó. Estos mensajes pueden ser tan largos como yo los necesite, ¿cierto? Acá me dice que yo puedo ignorarlo con numeral, ¿cierto? Pero creo que mandarlo con un mensaje vacío no está bien. Y entonces aquí uno dice, bueno, ¿y yo ya cómo me salgo de aquí? ¿Sí? Este era el gallo, ¿cierto? Entonces yo le doy enter y nada, y no me sale. Entonces una forma de salirse es doy dos puntos, WQ y enter. Bueno, acá estoy en el mensaje, JS, listo. No borro todo el mensaje, no, ahí estoy bien. Entonces él me dice aquí, ¿sí ven? No les digo que esta es la zona que no me gusta. Bueno, entonces voy a darle escape, le doy escape, dos puntos, mira que ya aquí me salen los dos puntos, doy escape, dos puntos, y puedo darle Q para quitarlo, WQ. El Q no me lo quiso coger, ¿cierto? Escribir una orden para continuar. Ok, dos puntos, WQ, eso, listo. Entonces ahí salimos, dos puntos, WQ. Listo, entonces él me hizo el commit, ya hiciste un commit. Voy a hacer un cambiecito pequeño para que veamos otra vez la zona fantasma. Bien, voy a poner un H2 ¿cierto? Voy a darle aquí git add punto git status y le voy a dar clear, le voy a dar git commit, ¿cierto? Entonces como no tiene mensaje, él me abre la zona fantasma y me dice ponga su mensaje. Entonces voy a decir cree un título, acá puedo poner tilde si quiero, título H2, listo. Entonces acá puedo escribir todo lo que yo quiera. Entonces si yo me quiero salir, le damos escape, ¿cierto? Me paro aquí
dos puntos, acá me salen los dos puntos, le doy WQ, Enter, y él me saca de la zona fantasma. Ya saben, el día de mañana que caigan a la zona fantasma, ya saben cómo hacerlo. Vamos a crear otro título, un H3, ¿sí? Digamos, somos los mejores. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el commit sin entrar a la zona fantasma, que pereza, no me gusta. Entonces yo digo, vea, git commit -m, ¿cierto? Y aquí, entre comillas, escribo el mensaje. Creamos un título, y puedo poner tildes, título H3, comitas. Listo. Entonces me dice, me dijo, estoy haciendo el commit sin haber pasado por la staging area. Él me dice, no señor, usted no puede hacer un commit todavía, tiene que hacer el git add. Bueno, listo, git add -a, listo, git status. Entonces ya puedo hacer el commit. Él mismo me dice, vea, ya puede hacer un commit. Listo. Entonces vamos a volver a repetir. Voy a poner clear. Vamos a repetir. Recuerden, si yo quiero repetir los mensajes que ya he escrito, pues flecha arriba. Es git commit, creamos un título H3. Este es el que nos sirve. Listo. Me hizo el commit. ¿Ok? Entonces, ya cuando hago commit, ya estoy aquí en mi repositorio local. Ya hice un snapshot, ya creé una versión de mi proyecto. ¿Ok? Yo también puedo poner, por ejemplo, yo también puedo pasar yo puedo pasar de mi workspace de aquí directamente hasta acá, sin pasar por acá, pero recuerden, lo recomendable es pasar por acá. Entonces vamos a hacer un H4. Aprenderemos sin parar. Listo. Entonces un H4, listo. Ya tengo un cambio. Si yo digo git status, me dice hay que hacer un git add, ¿cierto? O puedo hacer un git restore, pero todavía no hemos visto este. Listo. Entonces voy a decir git commit menos dos opciones, -a espacio -m, y el mensaje es creación título H4, ¿sí? Esta es una opción. -a -m también lo puedo hacer como -am y me funcionan igual los dos. Listo. Y miren que él me hace el commit sin haber hecho el add. El add está aquí en el -a, correcto. Y no es mayúscula, miren que ahí no es mayúscula como en el otro caso. Bueno, resulta que este mensaje no me quedó bien, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una modificación de mi último commit, del mensaje de mi último commit. ¿Cómo lo hago? Entonces digo git commit -amén, ¿sí? Y le pongo -m y digo el mensaje corregido, ¿cierto? El mensaje corregido, ¿cuál es? Creación del título H4 aprenderemos sin parar, ¿sí? Para la subsección, voy a ponerle subsección. Listo. O para la sección, bueno, no importa. Entonces, si ustedes observan, ya ese mensaje es diferente, es más largo. Entonces, con ese amén puedo cambiar, corregir el mensaje, ¿cierto? Pero solo del último commit. Listo. Entonces, vamos a mirar clear. Entonces, vamos a mirar otro comando que es git log. Que el git log me sirve para mirar todos los commits que yo he hecho. Miren acá todos los commits que ya hemos hecho. Entonces él me crea
él me muestra todos los commits que hicimos, hasta, desde el primero hasta el último. Mira que acá dice 2 puntos, o sea que ahí faltan y faltan y faltan y faltan con los 2 puntos. Voy viendo que me faltan otros, ¿cierto? Entonces ahí me dijo, ya terminó. Entonces mire, este fue el primero, este fue el segundo, tengo una identificación de mi versión, una fecha, dice quién lo hizo, ¿cierto? Bueno, una serie de elementos, ¿ok? Entonces, bueno, este git log nos sirve para mirar todos nuestros commits, todo lo que, digamos, como el historial de lo que hicimos, ¿ok? Hasta el último commit, ¿ok? Bueno, entonces voy a darle 2 puntos, aquí creo que es 2 puntos Q, y se sale. ¿Listo? Bueno, ahora, si yo quiero, por ejemplo, hay uno que vamos a usar más adelante, que es el decorate, pero es cuando hagamos varias ramas. Si yo quiero, digamos, ayuda, no me acuerdo cómo se llama el comando, command -help, él me muestra, digamos, cómo lo escribí mal, git command -help, git command -help, me faltó un menos, ok, no, a ver, git -help me saca todos los comandos, ¿cierto? Ahora, eso, ya quedé en cuenta cuál es el error que está cometiendo. Listo, entonces cuando uso git -help, puedo ver los comandos generales de git, ¿cierto? Pero si yo quisiera ver los elementos de un comando específico, ¿sí? Del commit, por ejemplo, entonces yo lo que hago es clear, y digo git commit -help, solo con un menos. Y entonces él me saca todas las opciones que tiene el comando commit, ¿cierto? Solo las del commit. Entonces así puedo explorar comandos que yo no me acuerdo algo, entonces puedo irlos buscando por ahí. Listo. Y ya terminando, lo último que vimos fue el git branch. Entonces yo digo git branch, él me muestra todas las ramas que yo tengo, ¿cierto? Él me muestra las ramas que he creado. Hoy vamos a retomar en git branch, ¿cierto? Porque yo puedo eliminar una rama, yo puedo ver todas las ramas locales que tengo, todas las ramas remotas que tengo, puedo ver solo las ramas remotas, puedo renombrar una rama, ¿sí? Puedo cambiar de rama, puedo pasarme a otra rama, ¿cierto? Puedo crear una rama y pararme en ella, que va a ser una de las que vamos a ver, y listo. Básicamente ahí es donde vamos a continuar el día miércoles, listo, para que hagamos nuestro push para llegar a nuestra rama remota y empecemos todos a trabajar un poquito el trabajo colaborativo. Entonces hasta acá está el resumen de la clase. Listo, hasta pronto.